Viene el debate el próximo domingo, el último debate presidencial previo al balotaje, y muchas personas con inquietudes respecto de lo que va a ser el futuro inmediato, sobre todo en materia fiscal, ya han esbozado que se necesitan respuestas concretas por parte de los candidatos sobre esta materia. Estoy aquí con el doctor Matías Olivero Vila, es contador, es titular de la ONG, de la Asociación Lógica, y justamente viene pregonando hace tiempo que los candidatos tienen que tener una respuesta concreta de cara a la sociedad respecto justamente de una de las problemáticas principales de la economía argentina, que es la situación fiscal en la que está el país. Matías, muchas gracias por recibirnos, está en contacto Antonio, pero me permito preguntarte, ¿cuál sería la primera pregunta que vos les harías a los candidatos? Bueno, hemos hecho 8 preguntas en estas solicitadas que han salido en distintos diarios y te diría que son con igualdad de importancia las que se refieren a gasto público, a impuestos y a inflación. Es el trípode que nos ha llevado a esta situación de crisis profunda que tenemos, donde el gasto público se ha duplicado en los últimos 20 años y eso se financió con los impuestos más altos del mundo, con la tercera inflación más alta del mundo y con deuda con el riesgo país, que es el 10º más alto del mundo. Argentina y Venezuela son los 2 únicos países que aparecen top 10 en esos 3 rankings. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, las 3 son igualmente importantes. Allí hemos hecho nosotros 2 preguntas de gasto público a los candidatos en forma abierta para que idealmente lo respondan en el debate presidencial y en estas últimas notas que se le está haciendo en estos últimos días de campaña. Digamos, ¿qué van a hacer con el gasto público? Segundo, ¿qué van a hacer con los impuestos? Con estos impuestos más altos del mundo, según lo ha dicho el Banco Mundial y una entidad local empresaria. ¿A cuánto lo van a llevar esta carga fiscal formal, que hoy es del 50,7, según distintos estudios realizados por entidades locales? ¿A cuánto lo van a llevar a los 2 años y a los 4 años? ¿Qué van a hacer con la informalidad, que supera el 40%? ¿Cuáles van a ser las herramientas que van a utilizar para eso? Y luego en la inflación, ¿a cuánto la piensan llevar a los 2 años y 4 años de su mandato? ¿Cuándo la van a eliminar? Esas son las preguntas que hacemos. Y una de las más importantes, si te tuviera que contestar, es la última que hacemos allí, que es bien específica de lógica, que es si van a impulsar una norma de transparencia fiscal al consumidor. ¿Qué es esto? Es algo que ya se implementó en Brasil, donde todos los impuestos que aparecen aplicados a la producción aparecen en el ticket de consumo de todos los brasileños. Esto es algo que ya se ha implementado desde hace 10 años y nosotros lo venimos promoviendo desde principio de año para la Argentina. De hecho, hay una petición en change.org/IVA escondido, que allí, digamos, ya superamos las 50.000 firmas, se los estamos proponiendo los candidatos y esperamos que se expidan de si van a aplicar ese modelo en la Argentina. Antonio, está escuchando a Matías. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. Muy bien, Antonio, muy bien. Yo creo que sos un optimista si pensás que en el debate van a contestar algo de esto, pues digo, ya deberían haberlo respondido. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Vos crees realmente que la política tiene soluciones para esto? Porque, de ser así, ¿por qué no lo han hecho hasta ahora, a lo largo de décadas? Porque en realidad a lo largo de décadas lo que ha pasado es cada vez más impuestos, cada vez más gasto. Entonces... Justamente, Antonio, esa es la clave de digamos, de por qué existe lógica. Coincidimos que si el tema fiscal nosotros los argentinos lo dejamos exclusivamente para el sector político, la realidad ha demostrado de que no han encontrado la solución hasta ahora. ¿Cuándo se han solucionado las cuestiones en la Argentina? Cuando la población en general se mete su cuña en la realidad. Te pongo 2 ejemplos para que la gente nos entienda de cómo se solucionaron temas cuando la gente se involucró. Tema de igualdad de género. Estoy hablando de la igualdad, digamos, derechos hombre de la mujer. No es económico, ¿eh? Imaginémonos... no, por supuesto. No es pero económico. el tema de concientización... Sí, pero cuando te metes en el tema gasto público, todo lo que no sea económico
seguramente van a avanzar. Ahora, cuando vos tenés que bajar gasto, es decir, dejar de gastar y mucho menos dejar de empezar a bajar impuestos, no sé, yo ahí... No, Antonio, sí. a ver, Brasil es un caso que es parecido a la Argentina en cuanto a lo que es la carga fiscal, lo que es el gasto público. Sí. Y hace 10 años dijeron cómo ponerle fin a esta locura fiscal en Brasil. Y allí fue que inventaron este sistema, crearon este sistema, que no se aplica en otros lugares. En otros lugares se expone el IVA solamente. Nosotros ni siquiera eso, está prohibido por artículo 39 de la ley de IVA, Sí. está prohibido exponer el sí, IVA. no está. ¿Qué hicieron en Brasil? Dijeron, vamos a exponer todos los impuestos, los vamos a exponer en el ticket, pero no solamente el equivalente al IVA que ellos tienen. ¿Pero y qué te todos cambia? los impuestos que son hasta 8. ¿Pero y qué te hasta cambia? 8. ¿Vos realmente ¿Ok? pensás que a los gobiernos que han pasado ya le puede cambiar algo? Digo, a la política pensás que le puede cambiar algo, que en un ticket vos veas que el 50% son impuestos. Ya sabemos, combustible el 50% son impuestos, en los autos los mismos. En general debe ser el mejor. promedio 30 y pico por ciento, No o sé 40. si todos lo tienen tan presente. Pero Eso lo sabe un círculo muy reducido, Antonio. ¿Y qué te Eso lo sabe cambia? un círculo muy reducido. No lo saben los 46. Bueno, nosotros hablando con la gente que impulsó esto en Brasil, nos dicen, les preguntamos, bueno, ¿cuáles fueron los beneficios de que aparezcan los impuestos en los tickets? Primero, ahora que los 200 millones de brasileños saben los impuestos que pagan, se le pide que lo lleven a un nivel lógico. Y de hecho, bajaron impuestos en Brasil. El ICMS, que es el equivalente al IVA nuestro, lo han bajado, por ejemplo, del 18 al 4% para muchos sectores. Y con el 4% recaudaron más que con el 18%, que antes evadían. Ese es el primer efecto. El segundo efecto es que cuando ellos saben los impuestos que pagan, cuando se enteraron de los impuestos altos que pagaban, empezaron a exigir servicios acorde, que eso es muy importante. Claro. Tercero, cuando vieron los impuestos que pagaban, se empezaron a preocupar por el gasto público. Porque dijeron, ahí es donde van nuestros impuestos, ahí es donde está, digamos, la utilización de nuestro dinero. Y se empezaron a preocupar por el gasto público y de hecho nosotros veíamos que había piezas de comunicación donde había una preocupación por el gasto público mucho mayor a la que nosotros tenemos en la Argentina, Antonio. Suponiendo que baja levemente el gasto público desde el año que viene, después veremos en qué cuantía, porque sin eso es imposible. ¿Cuáles son los primeros impuestos que podrían bajar en nuestro país? Sin ninguna duda es ingresos brutos. ¿Por qué razón? Porque es el más invisible de todo y se aplica a lo largo de cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Eso la gente no tiene ni idea que los está pagando. Es decir, la mitad de la gente sabe ¿Y que cómo está pagando el financias IVA. a las Ahora se enteró por el... provincias que se quedan sin ese ingreso? Con un impuesto a las ventas, eso ya está, digamos, estaba sancionado en el anterior consenso fiscal, que es reemplazarlo por un impuesto a las ventas, como se hace en todos los demás países. Allí hay un estudio que ha hecho una de las entidades principales empresarias, que es la UIA, donde compara con todos los impuestos en los distintos 30 países del G20 y Sudamérica, y ingresos brutos como el que tenemos nosotros, a las alícuotas que tenemos nosotros, no existe en el mundo. No existe en el mundo. Entonces, ese es el primero que hay que atacar. Segundo, otro impuesto más que no existe en el mundo a las alícuotas que tenemos nosotros. Impuesto al débito y crédito. Ese es un impuesto que aplica en muy pocos países, solamente sobre débitos o solamente sobre créditos. Nosotros lo tenemos sobre créditos, débitos y una alícuota también muy elevada como es el 1.2. Esos son los dos que diríamos que son de los más importantes para empezar a bajar. Matías, muchas gracias. Ojalá te escuchen y en el debate el próximo domingo alguno de los candidatos o los dos candidatos hablen sobre el tema impositivo. Muchísimas gracias, muy atento. Muchísimas gracias, Antonio. Para Por quienes favor. quieran seguir en las redes, País con Lógica, y allí se puede firmar esa petición en change.org para visibilizar los impuestos que había comentado. Dale, gracias, Gaby. Muchas gracias también.